Saludos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos. Qué alegría saludarlos otra vez, estar aquí con ustedes. David, Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros y todos nuestros amados hermanos que sintonizan este programa cada semana. Estamos contentos de estar aquí y esperamos que la bendición de Dios pueda estar con todos ustedes. En este día queremos compartir la palabra de Dios, que yo sé que es de gran bendición. Y hay un texto que me encanta, que se encuentra en Romanos 8:1. Y quisiera que David nos ayude a leerlo para entonces poder compartir en esta reflexión en el día de hoy. Sí, nos dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, David. Tremendo texto. Ese versículo de la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Me encanta ese texto. Ahora, algunos han pensado que ese texto quiere decir que si tú eres un religioso, no hay condenación para ti, que todo está justificado, que todo se puede hacer. Y aunque ese no es el tema de la tarde, quiero decirte que ese texto no significa eso. Ese texto va mucho más allá porque entonces continúa diciendo Pablo que esta bendición y esta promesa es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces me pongo a pensar, yo creo que una de las personas de la deidad menos comprendida, o por lo menos en su obra y en su ministerio, es el Espíritu Santo. Los creyentes en Jesucristo deberíamos anhelar constantemente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pablo explica que no hay condenación para aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? La respuesta es simple, no necesitamos complicarlo demasiado, porque aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, entonces permite que su vida sea transformada por la obra del Espíritu Santo a la imagen y semejanza de Cristo. Mire qué interesante. A veces nos gusta complicar las cosas y explicarlas con muchos detalles y elementos allá. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y él aclara entonces, es decir, aquellos que no andan conforme a la carne, sino que son guiados, su mente controlada, dirigida, voy a usar una palabra, ¿verdad? Para que no suene como a manipulación, dirigidas por el Espíritu de Dios. A veces no comprendemos esta obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis queridos, fue prometido al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿Para qué? Para acompañar constantemente. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es nuestro paracleto, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro dirigente, para que tú y yo, que andamos constantemente en esta lucha que se vive, porque, vamos, ser cristiano no es un asunto fácil, donde usted se sienta ahí y lo recibe todo hecho. El Espíritu Santo está ahí para ayudar constantemente a aquellos que andan en esa lucha. ¿Para qué? Para llevarlos en victoria. Me encanta eso. Entonces el Espíritu Santo tiene una obra de transformar tu carácter a un carácter, a imagen y semejanza del de Jesús. Para el Espíritu Santo no es cualquier cosa, más bien no es cualquier persona. El Espíritu Santo es dentro de la deidad, es un ser poderoso. No es la fuerza de Dios, sino que es Dios con toda su fuerza. Yo quiero dejar eso bien claro. El Espíritu Santo no es una influencia de Dios, no es una fuerza de Dios, no es una fuerza que viene de Dios. El Espíritu Santo es Dios con fuerza. Y me encanta pensar que el Espíritu Santo es un ser vivo que nos ama y está ahí para defendernos, para guiarnos en este mundo de luchas, para llevarnos en victoria. Y por eso el Espíritu Santo demuestra su poder. Dijo Jesús que nosotros recibiríamos poder cuando descendiera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y al Él darnos poder
Él lo demuestra, ese poder del Espíritu Santo, cuando dota al ser humano con un poder, valga la redundancia, con una fuerza sobrenatural. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquellos que andan dirigidos por el Espíritu Santo son dotados de una fuerza natural. Y también el Espíritu Santo demuestra ese poder y esa fuerza cuando nos instruye, aún en los momentos cuando más ignorantes somos, nos instruye en aquellos misterios profundos de Dios, en la profundidad de Dios, para que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. Dice Pablo, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, el hombre puede entenderlo. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos en poco el valor de la obra del Espíritu Santo, pero Él es nuestro ayudador, mi querido. El Espíritu Santo es quien te ayuda. No eres tú, no es tu fuerza, dice Dios. No es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuál es la función del Espíritu Santo sobre la iglesia? Sobre ti, quiero decir, específicamente sobre el creyente. Imagínense ustedes que Cristo hubiese muerto en la cruz por nosotros. Hubiera dado su vida por ti, te hubiera rescatado con su sangre, pero no hubiese una ayuda para que tu carácter sea transformado. Pregunto yo, para que reflexiones y pienses, ¿de qué habría valido que Cristo hubiese muerto en la cruz, en nuestro lugar y en representación de la humanidad en la cruz? Y que ahora estuviera en el cielo intercediendo por la humanidad si nosotros no tuviéramos fuerza para obedecer. Si el Espíritu Santo no nos diera poder para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestros caracteres sean transformados y que pasemos entonces de hacer las obras de la carne a desarrollar el fruto del Espíritu, ¿de qué valdría? ¿De qué valdría? No valdría de nada. Entonces el Espíritu Santo en esa obra santificadora nos lleva a nosotros en una transformación constante de nuestra vida. Les recuerdo el texto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es verdad. Pero Pablo añade, sí, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, aquellos que se dejan guiar, dirigir por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue el que permitió a los discípulos, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, igual que cuando fue derramado sobre ti, fue el que te permitió romper esas ligaduras, esas ataduras que tú tenías con tu vida pasada, con tu vida pecaminosa, con nuestra vida pecaminosa. Al nosotros ser llenados del Espíritu Santo, se rompieron esas ataduras. La idolatría de nuestro pasado. No, quizás no éramos idólatras de arrodillarnos frente a imágenes y cosas como esas, pero quizás teníamos otros ídolos que nos apasionaban. Quizás el mal carácter, quizás el juego, quizás la bebida, no sé, tú sabes lo que pasó en tu vida o sabes lo que está pasando en tu vida. Así que el Espíritu Santo es dado para que nosotros podamos ser libres. Cristo quiere que tú seas libre. Tú anhelas ser libre también, pero sin el poder del Espíritu Santo eso no se puede. Eso no se puede. Cristo te perdonó de tus pecados. Cristo te perdonó de tus pecados, pero esas tendencias que hay en tu corazón y que hay en el mío son transformadas constantemente por el poder del Espíritu Santo para que rompamos con toda esa ligadura y con esas ataduras. Queremos ser libres, pero sin la obra del Espíritu Santo no es posible. El Espíritu Santo es tan maravilloso que guía a aquellos que escribieron, que guió a aquellos que escribieron la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay consejo y dice la propia palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres no hablan por voluntad humana, por lo menos los hombres de Dios. La Biblia dice que los hombres de Dios que nos dieron consejo en la palabra hablaron porque el Espíritu Santo los inspiró. Miren ustedes qué interesante.
El Espíritu Santo no solo te da fuerza para que tú seas vencedor, pero el Espíritu Santo te dice, te enseña, te instruye en el proceso de la salvación. No hay condenación para los que están en Cristo. Aquellos que viven en Cristo no están condenados. ¿Sabe por qué? Porque viven guiados por el Espíritu de Dios. Y estos que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la propia palabra de Dios también, estos son hijos de Dios. Así que para ser un hijo de Dios, mis queridos, hay que ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo, mis amados, constantemente, escucha esto, constantemente el Espíritu de Dios está tratando de conmover el corazón del hombre, llamando la atención del hombre hacia su Salvador. Parte de la obra del Espíritu Santo es enseñarte de que tú y yo necesitamos mirar, poner nuestra vista en Jesús. Quien no pone su vista en Jesús, entonces camina desenfocado, camina perdido, no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde va. Yo no sé si ustedes han escuchado la expresión gallina sin cabeza, seguro la han escuchado. Yo me crié en el campo y yo sé lo que es ver una gallina sin cabeza. Yo me crié en el campo y en el campo donde yo me crié matábamos una gallina para que la familia tuviera alimento. Yo me acuerdo de eso. Y si usted quiere ver, bueno, no se ponga, la escena no es agradable, no es bonita, no es linda. Pero yo me acuerdo cuando nosotros le cortábamos la cabeza a una gallina, cómo brincaba y cómo daba golpes. Y ustedes disculpen que sea tan gráfico en esta descripción. Brincaba y se daba golpes y tumbos. Y yo siempre me preguntaba, cuando la veía saltando así, yo decía, wow, ella sentirá todos los golpes que se está dando. Y quizás ni lo siente. Yo pienso que no lo siente porque su cerebro está desconectado de su cuerpo. Eso le pasa al que no es guiado por el Espíritu de Dios. Anda dando tumbos por la vida. Y a veces algunos de esos golpes que se está autoinfligiendo ni se da cuenta. Y el Espíritu Santo hace un llamado al hombre para que ya no sea más una gallina sin cabeza, sino que ande mirando a Jesús, llamando la atención a su Salvador, al sacrificio de Cristo sobre la cruz del Calvario, pero no solamente para que mires el sacrificio, sino para que lo aceptes como Salvador y entonces tengas la capacidad de comenzar una nueva vida en la cual Él está dispuesto a ayudarte y ayudarme a mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Constantemente tratando de llamar la atención. Por eso es que cada vez que en algún momento, en cada oportunidad, el Espíritu Santo trata de recordarte que a pesar de las nubes que tú puedas ver en tu vida en este momento, que a pesar de las circunstancias que tú puedas ver, de la oscuridad que tú puedas ver en tu vida, hay un sol de justicia brillando sobre ti. El sol de justicia que se llama Jesús, brillando sobre ti. Puede ser que en tu vida tú veas nubes en este momento, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu relación de pareja, en tu trabajo. Puede ser que tú veas nubes. Puede ser que tú te sientas perdido, te sientas perdida. Puede ser que tú te sientas que has llegado a lo más bajo y que ya no puedes salir de ahí. Y la obra del Espíritu Santo es recordarte que hay un Dios que te ama, que no importa cuán gris tú veas el cielo, el sol de justicia brilla sobre esas nubes. Y tú puedes mirar esa luz gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso el Espíritu hace arder tu corazón. ¿Te ha pasado que alguna vez escuchas la palabra de Dios y tú sientes que arde tu corazón? Y quizás tú ni sabías que eso es el Espíritu Santo, pero sí. El Espíritu Santo hace que tu corazón arda cada vez que Dios impresiona tu corazón, cada vez que ves el sacrificio de Jesucristo. El Espíritu Santo hace que tu corazón se enternezca. Tú decides si lo endureces. Tú decides si permites que la obra de Dios se lleve a cabo en tu corazón, en tu vida, o si cedes
para que tu corazón se ablande, porque el Espíritu Santo quiere que tu corazón se enternezca. ¿Sabe? La naturaleza del hombre es tener un corazón de piedra, corazón duro. Cuando tú no conocías a Jesús, seguramente eras una persona de un corazón duro. Todo aquel que no conoce a Cristo es una persona de un corazón duro. Puede ser cruel, rencoroso, difícil. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a tu corazón, transforma ese corazón de piedra en un corazón tierno, dócil, sensible a las cosas de Dios, sensible al dolor de los demás también, sensible a su propia naturaleza para entender su gran necesidad de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Despierta tu inteligencia espiritual. Hay una inteligencia espiritual que Dios puso en ti, que el pecado la ha adormecido, pero el Espíritu Santo está ahí para despertar tu inteligencia espiritual, para que tú puedas percibir las cosas celestiales, para que tú puedas percibir que alrededor de ti hay un mundo espiritual de bien y de mal, que en las situaciones de tu vida está el enemigo de Dios tratando de destruir tu hogar, tu casa, tu familia, tu vida, tus pensamientos. Y ahí está el Espíritu de Dios recordándote que también está Dios tratando de salvarte, tratando de transformar tu existencia y tus pensamientos. No hay condenación para los que están en Cristo. Eso es así. Por eso el Espíritu pretende llevarte a Cristo constantemente, para que no andes más en la tendencia y en el deseo de tu corazón, sino que andes en la tendencia y en el deseo del Espíritu de Dios, para que tú andes en Cristo, porque en Cristo no hay condenación, hay liberación, hay perdón para tus pecados y el Espíritu Santo te da poder para obedecer. Esa es la obra maravillosa que lleva el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que aceptan a Jesús. El Espíritu Santo hace algo que a mí me encanta. Cuando tú cometes un pecado, esa tristeza que tú sientes después de haber pecado, alguna gente la llama conciencia. La puedes llamar conciencia si lo deseas. Pero lo que está ocurriendo en tu corazón cuando tú sientes tristeza después de haber herido a alguien con una palabra o con un acto, después de haber cometido un acto que tú sabes que es inmoral, esa tristeza que llega a tu corazón, quien la pone es el Espíritu Santo. Para que tú sientas tristeza por el pecado, no para que te quedes triste. Mira, hay una diferencia que yo quiero que tú comprendas esta tarde. Una cosa es el remordimiento y la otra cosa es el arrepentimiento. Son dos cosas distintas. El remordimiento lleva al hombre a sentirse desesperado. Lleva al pecador a sentirse desesperado. Te lleva a sentirte sin solución, sin alternativa, sin salvación. Así vive mucha gente. El mundo está lleno y quizás tú eres uno de esos que vive con remordimiento en su corazón por un acto pecaminoso, por algo que hiciste en algún momento de tu vida. Quizás cuando eras niño, quizás de hombre, de adulto, de mujer adulta, de jovencito, de jovencita. En algún momento quizás vives lleno de remordimiento. Y no sabes cómo quitarte esa culpa de tu corazón. No sabes cómo deshacerte de ese dolor que hay en tu corazón. Eso es el remordimiento. Judas sintió remordimiento. Y el remordimiento lo llevó a sentir miedo. Miedo de Dios. El hombre cuando pecó originalmente, sin entender lo que estaba pasando lo que iba a hacer Dios con él, sin entender la misericordia y el amor de Dios, sintió remordimiento y fue corriendo a esconderse de Dios. Caín, cuando mató a su hermano Abel, sintió remordimiento, salió corriendo a esconderse de Dios. Judas pensó, ya no hay más remedio para mí, me voy a quitar la vida. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace el remordimiento. Pero el Espíritu Santo no quiere poner en tu corazón remordimiento. El Espíritu Santo quiere poner arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el arrepentimiento, mis queridos, el arrepentimiento, el dolor por el pecado que provoca el Espíritu Santo en el pecador, es un arrepentimiento que muestra también la solución.
Cristo es la solución. El Espíritu Santo te dice, obraste mal, pecaste, pecaste contra Dios y pecaste contra el hombre, pero hay una solución que se llama Jesús. Hay un perdón para ti. Hay una alternativa. Tú no tienes que vivir con esa carga de pecado. Tú no tienes que vivir con un remordimiento. No tienes que vivir así. Tú puedes deshacerte de esa carga en este momento, te dice el Espíritu de Dios, si tú acudes a Jesús. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El dolor por el pecado que es causado por el Espíritu Santo es un dolor que pretende, que tiene la intención de llevarte a la solución para tu problema de pecado. Y la solución para tu problema de pecado se llama Jesús. Para que tú vivas en Cristo, no en la carne, para que tú vivas libre de condenación. Eso es lo que dice Romanos 8:1. Te inspira fe en tu único Salvador. El Espíritu Santo quiere que tú sientas fe en que tienes un Salvador que es capaz de transformar tu carácter, que es capaz de cambiar los afectos de tu corazón, tus preferencias, tus pensamientos, lo que antes te agradaba, ahora no te agrada, y lo que antes no te agradaba, ahora sí te agrada, porque el Espíritu de Dios ha transformado tus gustos, ha refinado tu personalidad, ha refinado tus tendencias. Ya no eres aquella persona vulgar, ya no eres aquella persona corajienta, ya no eres así, porque el Espíritu Santo te mostró cuán perverso podía ser tu carácter, pero también te mostró la bondad de un Salvador que quiere devolverte la dignidad con que Él te creó. Por eso es que el Espíritu Santo transforma entonces tu pensamiento para que ya no esté puesta tu mirada en las cosas perecederas, en las cosas pasajeras del mundo, y las pongas en la eternidad. ¿Te das cuenta por qué no hay condenación para los que están en Cristo? No hay condenación para los que están en Cristo porque el Espíritu Santo los hace vivir en Cristo. El Espíritu Santo te lleva a vivir en Cristo. Transforma tu vida y tu carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso la persona del Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo pienso y te recomiendo que todos los días ores para que el Espíritu de Dios esté contigo. No solo que esté contigo, pero que esté dentro de ti. Yo le pido a Dios constantemente que el Espíritu de Dios esté dentro de mí, que controle mis pensamientos, que los guíe, que los dirija y que haga que mi vida constantemente sea transformada a la imagen y semejanza de Jesús. Morir al yo cada día. Morir a esas tendencias y esos gustos tergiversados y alejados de Dios, para que tu vida y la mía sean transformadas a la imagen y semejanza de Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando el enemigo quiera decirte a ti que tú estás condenado, acuérdate de esta promesa. El Espíritu de Dios te la va a recordar constantemente. Te va a recordar que antes tú eras pecador, perverso y malvado, pero ahora tú eres un pecador, una pecadora arrepentida, arrepentido, y vives en Cristo. Y que cometiste pecado en algún momento, que hiciste cosas malas, pero ya tú no vives una vida de remordimiento. Porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre ti, te hizo sentir dolor por el pecado y te mostró un Salvador para que vivas en Él, para que vivas libre, para que vivas salvo, para que vivas seguro y ya no tengas más ese temor, ya no vivas más con temor, porque tu vida está siendo transformada, tu vida está siendo cambiada y ya no hay más condenación sobre ti. El enemigo ya no tiene poder sobre ti porque el Espíritu de Dios te ha transformado por completo. ¿Crees esa promesa? ¿La crees hoy? Si la crees, dile a Jesús: Señor Jesús, hoy yo pongo mi vida en tus manos. Doblego mi voluntad, someto mi voluntad a la voluntad de tu Santo Espíritu. Me dejo guiar por Él. Señor, hoy yo te entrego mis pecados para que tú los laves en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y me propongo vivir únicamente bajo la influencia de tu Espíritu de aquí en adelante.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este mensaje de hoy te haya traído esperanza para que tú de aquí en adelante ya no vivas más triste ni afligido por tu pecado, más bien que vivas gozoso en Cristo y seas guiado y dirigido por el Espíritu Santo para que transforme tu mente, tus pensamientos y tus actos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.